Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 20 años ya cumplimos, por primera vez, para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más y nosotros queremos que vengan muchos más. Pero este es el primero y pionero. Miren, señores, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de las expectativas inflacionarias que pensábamos que se había ido y que todavía nos crea muchos pánicos en el mundo. Y el mercado esta semana rompió una racha positiva y tuvo muchas menciones. Vamos a ver qué fue lo que pasó realmente en Wall Street y cómo está la bolsa. ¿Qué nos dice la bolsa con relación a la economía mundial y por descalificación nuestra economía? También vamos a ver las declaraciones de un aspirante a la presidencia que dice que el presidente le miente, pero quien realmente miente es él. Y nosotros vamos a decir por qué decimos que él miente y no el presidente. Entonces, también vamos a ver el comportamiento de la inflación mundial y qué están haciendo los bancos centrales y el mundo para ajustar la economía y que esto no se nos vaya de las manos, porque todavía hay mucha presión y mucha incertidumbre en los mercados y se traduce eso en problemas graves para nuestras economías. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su ascenso con la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, que será administrada por una de las cadenas de hoteles más prestigiosas del mundo, Wyndham Hotel. Esta torre está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en un sector exclusivo como lo es el Piantini. Es un atractivo turístico y este condo hotel tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Este puede ser el mejor instrumento de rentabilidad que usted pueda tener, que usted pueda comprar, porque le va a producir, con un estudio de mercado que se hizo, un 20% mensual de su dinero en este condo hotel administrado por la gran cadena de alto prestigio internacional Wyndham Hotel. Felicitamos al ingeniero José Rosado por traernos a la República Dominicana y a la ciudad de Santo Domingo la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que como siempre toda la semana partimos del análisis de los mercados para nosotros venir por descalificación a nuestra economía. Esta semana hubo un evento muy importante y es que se mencionó mucho, Wall Street cierra en rojo y el Dow rompe una racha histórica. Hubo muchas alusiones a esa racha histórica de la bolsa de valores del Dow Jones Index de Wall Street, pero ¿qué fue realmente lo que nos llevó a esta racha histórica que desde el año 1987 no se veía en la bolsa? ¿Y qué positivo o negativo tiene esto? ¿O cuáles son los riesgos o los beneficios que esto nos trae y que nos acompañan a partir de ahora? ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le podemos nosotros dar al Dow Jones para verlo un poquitico más allá de lo que pasó ese día, de la racha histórica desde el año 1987? ¿Qué es lo que el Dow Jones nos quiere decir de la economía mundial y en consecuencia de nuestra economía? ¿Qué pasó en la bolsa de valores esta semana? Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos. Dice aquí, Wall Street cierra en rojo y el Dow rompe una racha histórica. El Dow Jones se situó en 35.281 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 bajaba en un porcentaje similar hasta 4.537 puntos. Entonces, fíjense, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, porque la bolsa traza la dirección de la economía mundial.
y en consecuencia de nuestra economía, porque todo está ligado a los mercados. Wall Street es el escenario donde se negocia todo. Por eso que siempre le decimos que el mundo se controla desde Wall Street. Esa tasa de interés que usted paga por su casa, la fija Wall Street. Esa tasa de interés que usted paga por su vehículo, la fija Wall Street. Cuando usted tiene una empresa o una industria y se financia, esa tasa también la fija Wall Street. Pero es todo, pero también el precio de los commodities, el precio de los alimentos, de todo lo que tenga que ver con negocio. Wall Street es el escenario diseñado para contrarrestar todo. Por eso que decimos siempre que antes que hablemos de economía o que hagamos una crítica sobre el tema, debemos ir a los mercados. Porque los mercados nos dicen cuál será el comportamiento presente, futuro y cuál es el comportamiento pasado de la economía a través de los indicadores económicos. Porque recuérdense siempre que le hemos dicho que hay tres indicadores: lagging indicator, coincidence indicator y el otro es leading indicator, que es el indicador que va delante de la economía, uno que va igual que la economía y uno que va detrás de la economía. Entonces, esa lectura que nos da el Dow Jones nos permite ver más allá de la curva. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos qué fue lo que pasó realmente. Amplío ese párrafo. Dice aquí: Wall Street cerró este jueves en rojo en todos sus indicadores y el Dow Jones, fíjense, en todos sus indicadores, y el Dow Jones Industrial cayó 0.67, poniendo fin a una racha histórica de 13 días seguidos de subida que se alcanzó ayer y que no se veía desde el año 1987. Al término de la operación de la bolsa de New York, el Dow se situó en 35.000 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 en 4.500 puntos. El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde se cotizan las principales tecnologías, también retrocedió 14.000 unidades. Entonces, como vemos, la subida continuada durante 13 jornadas se atribuyó a que la economía parece escapar de los riesgos de recesión, más una inflación que ha sido yugulada en parte por la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal, la última de ellas ayer, y unos resultados empresariales gubernamentales buenos. Fíjense que, ¿quién tiene la causa? ¿Cuál es la causa real? La Reserva Federal, porque los mercados toman posiciones cuando actúa el hombre más poderoso del Banco Central de Estados Unidos, que es quien traza la línea de la economía mundial prácticamente, porque el dólar es la moneda del sistema financiero internacional. Y Estados Unidos, él solo como país, es el 25% de la economía mundial. Y como todo se negocia en dólares, un 90%, y como las reservas internacionales todavía el 60%, 62% es en dólares, el precio de los commodities es en dólar, entonces la incidencia es demoledora en la economía mundial. Lo que pasa en Wall Street se refleja inmediatamente en el mundo. Entonces, ¿qué pasó con la bolsa? Porque vamos a ver desde el punto de vista técnico, ¿qué nos quiere decir a nosotros el Dow Jones? Y si es cierto que eso borra y que tiene subyugulada a la inflación y que puede quitar la presión de una recesión. Parece que no es así, porque hay otros indicadores que marcan lo contrario, pero estas son buenas noticias a corto plazo. Debemos de esperar el comportamiento subsiguiente de la bolsa, a ver qué nos dice y qué nos depara el futuro cuando comencemos a ver si sale dinero o si entra dinero a la bolsa. Colócame la número 4, señor director, para que veamos el análisis técnico. Miren, nos dice aquí, si vemos ahí claro, los últimos 13 días, excepto ese rojo que está ahí, acércala, señor director, si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y el jueves, un día negativo, y el viernes, un día positivo. Fíjense que cerró en 35.459 el cierre del viernes. Pero eso no garantiza que no haya riesgo de recesión. Pues sí lo hay, porque hay unos países que entran primero que otros. Mientras la bolsa no sobrepase, puede bajar con nosotros, señor director, mientras la bolsa no sobrepase los 36.960 puntos, hay mucho riesgo, muchísimo riesgo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta semana la bolsa? Bueno, y esos días que cerró prácticamente
en un 80-90% en rojo. Esa es la número 5, señor director, para que veamos. Miren, ahí los tenemos. Muy pocos verdes, diríamos que más de un 85% de acciones cerraron en rojo en esta semana. Luego de 13 días consecutivos, 13 secciones consecutivas cerrando en verde. Desde el año 1987 no veíamos eso. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que aparentemente se borró el riesgo de la recesión mundial. No, no es cierto eso. Todavía hay mucho más riesgos, porque hay países que van saliendo de la recesión y otros van entrando. Porque todos no entran al mismo tiempo. Todo va a depender de las medidas que tomen los gobernadores de los bancos centrales, los gobiernos y qué tanto impacto tiene el mercado en políticas y economías débiles, que hay gobiernos corruptos y que el dinero se va a los bolsillos de los ciudadanos y que el gobierno tiene que usar sus recursos para otra cosa y que tiene que buscar más recursos a través de impuestos y no de empleo, porque hay problemas en la economía, entonces eso ralentiza la economía de ese país. Entonces, por eso es determinante y es importante ver el comportamiento del Banco Central y el comportamiento del gobierno con su política. Es una combinación, porque ellos lo que son es árbitros de la economía, porque los mercados trazan la línea de la dirección. Entonces, las expectativas inflacionarias, cuando parecía que ya la tenían ya controlado todo, nos dice a nosotros que posiblemente no sea así y que tengamos que esperar un poquito más a ver qué nos dice las notas del Tesoro de 30 años que rompe hacia arriba y que produce una alta inflación. Colócame la número 6, señor director, para que veamos el US 30-year break-even rate. Esas son las tasas del break-even rate de 30 años. Fíjese que desde el año vino alrededor del 2006, 2007, venía bajando y rompe hacia arriba. Entonces, es una mala noticia, porque esa es el break-even de la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años. La buena noticia, si se ralentiza la economía, porque si sigue subiendo, hay problema en el mundo, para que estemos claros en esto. O sea, no podemos decir eso, que no hay riesgo. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos qué está pasando. Ahí lo vemos encima de esos 30 años, dice aquí. What you describe here is a breakout from a downtrend in neutral position. O sea, lo que se describe aquí es un rompimiento hacia arriba desde una posición negativa. The recent test at 275 area confirmed the overhead resistance. O sea, que hay una fuerte resistencia por encima de eso, donde está esa circunferencia amarilla, ese círculo. Entonces, if economic data continue to weaken, expect a temporary breakout to neutral to fail. O sea que si la economía continúa debilitándose, entonces ese rompimiento hacia arriba se va a debilitar. Ahora, si sobrepasa por encima de esa línea roja, entonces la inflación continuará siendo alta. Y eso daña la economía mundial y en consecuencia nuestra economía. Eso no lo digo yo, eso lo dice el mercado. Nosotros no podemos equivocar en el análisis que le hicimos a los 30 años de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero el mercado va a hacer lo que tiene que hacer. Si nuestro análisis es correcto, si rompe por encima de esa resistencia que tiene muy fuerte, entonces la inflación habría reanudado un nuevo periodo, un nuevo recorrido y tendremos entonces precios de la canasta familiar mucho más caros y artículos de primera necesidad mucho más caros. Nos lo está diciendo el mercado, ¿eh? Entonces nosotros estamos anticipando eso, mínimo 3-6 meses de anticipación, porque no queremos después escuchar aspirantes a la presidencia que van a los medios de comunicación y dice que el gobierno mintió porque dijo que iba a bajar los alimentos y le subió un 30%. Eso no es el gobierno, señor, esos son los mercados. Y a esos aspirantes que se van a los medios a decir eso, usted tiene todo el derecho de criticar al gobierno. Pero cuando usted le dice al país que el gobierno fue quien subió la canasta, usted está mintiendo. Eso es una mentira grosera suya. O sea, que el mentiroso posiblemente no es el gobierno, es usted que quiere pescar en ríos revueltos y le hemos dicho que por aquí no, por los precios de la canasta familiar no. A nosotros nos afecta también, pero no es el gobierno que traza la línea en Wall Street. Y ninguna medida de ningún gobierno del mundo puede reducir la inflación de un día para otro. Eso es falso de toda falsedad.
Porque si no, Estados Unidos lo hubiese puesto en cero la inflación ahora mismo. Y no ha podido. El país más poderoso del mundo. O sea, no depende de un decreto. Lo que nos quieren hacer creer a nosotros es que eso depende de un decreto. Eso es falso de toda falsedad. Pero vamos a ver más adelante, para que el pueblo pueda entender eso. Vamos a ver qué está haciendo la fe, que nos causa muchos problemas porque está sacando dinero del mercado al mismo tiempo que está subiendo la tasa de política monetaria. Y esas son dos armas de destrucción masiva. Esa es la número 8, señor director. Porque cuando la Fed le saca dinero a la bolsa y encima sube la tasa, mire, le ha sacado 691 mil millones de dólares. Le ha sacado. O sea, que de casi 9 trillones que teníamos, la ha bajado a 8.27 trillones. Esa es la impresión de dinero que le ha sacado la Fed al dinero. Pero subió la tasa de política monetaria a 5.50. Esa es la número 9, señor director. Para que el pueblo entienda qué es lo que está pasando en el mundo. Y por qué se refleja United States Federal Reserve Interest Rate Decision de 5.25 a 5.50. Dice ahí, Federal Open Market Committee members vote on where to set the rate. Traders watch interest rate changes closely. A short-term interest rate are the primary factor in the currency evaluation. O sea, que los ejecutivos de la Reserva Federal observan muy de cerca la tasa de política monetaria, porque eso es lo que garantiza, lo primero, una evaluación de la moneda. Eso significa que el dólar va a seguir subiendo. Está subiendo aquí y continuará subiendo. Lo estamos advirtiendo ya, ¿eh? O sea, no es que el gobierno está devaluando el peso, no. Es que en los mercados hay mucha presión por esto. Y como hay mucha presión, el dólar va a continuar su ascenso, porque todavía la Reserva Federal no ha parado. Por eso fue que le dijimos al Banco Central que no bajara la tasa con tanta velocidad. ¿Es correcta la medida? Sí lo es, pero posiblemente sea apresurada y prematura. Nosotros estamos en total desacuerdo que se bajaran ahora. Teníamos que esperar esto para ver la reacción y entonces que el gobernador entrara y la bajara de forma agresiva. Lo bueno, la parte positiva es que le ha inyectado liquidez y eso va a hacer que compense una parte con la otra para que haya una mayor demanda agregada. Pero de que es negativa ahora mismo, en este momento lo es. ¿Quién me lo dice? La Reserva Federal, la bolsa me lo está diciendo. Porque si me van a pagar 5.50 de interés de mi dinero en dólar y aquí me pagan 3%, saco mi dinero y me lo llevo para Estados Unidos, un bono del tesoro. Eso es elemental, ¿eh? Pero nosotros, como no sabemos de inversión, desconocemos cómo funciona el mercado. Por eso es que insistimos en estudiar la bolsa. Y al gobierno debemos tener un ministerio de inversión que le dé las informaciones correctas y en el tiempo correcto. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos qué más hace la FED. Hace la número 10. FED sube tasa a 5.50, su más alta en 22 años. Pero viene el FED Balance Sheet. O sea, a la medida que sube la tasa, que es la línea blanca, los Fed Fund Rate, la impresión de la FED también se reduce, sacándole dinero a la bolsa. Eso es letal para la bolsa y es letal para la economía nuestra, porque es letal para la economía mundial. Mientras más caro es el dinero, mayor es el financiamiento. O sea que hasta dónde vamos a continuar teniendo un Dow Jones subiendo y no un Dow Jones que se contraiga un 20 o un 30% y que mande al mundo mucho más profundo, una recesión mucho más larga y prolongada. Eso está por verse todavía. Mientras el Dow Jones no sobrepase los 36.960 puntos, y estamos dando el dato, 36.960 puntos, hay problemas en el mundo, graves problemas en la economía mundial y por descalificación en nuestra economía. Eso me lo dice el Dow Jones. Yo me puedo equivocar en el análisis, pero el Dow Jones me está diciendo lo que hay y yo tengo que interpretar lo que me dice la bolsa para saber hacia dónde va la economía nuestra, porque eso nos dice a nosotros que si el mercado colapsa, colapsa nuestra economía también. Así de simple, esto es 1 más 1. Entonces, por eso es que entendemos que los gobiernos, como la Reserva Federal y los países desarrollados, que monitorean bien de cerca los mercados futuros, tienen mayor probabilidad de tomar decisiones más acertadas en su política que los nuestros, que desconocen cómo funciona la bolsa. Colócame la número 11, señor director, para que veamos un poquitico más. United States Federal Reserve Interest Rate Decision, 5.50. Fíjense que en el 21 estaba, en el 22 en 0.25, prácticamente de cero. Entonces, vamos a ver qué nos trajo eso a nosotros, un dinero sin valor. ¿Qué fue lo que nos trajo? Una inflación de 2 dígitos.
Esa es la número 12, señor director. Entonces, si vemos la inflación de 2 dígitos, lo que nos está diciendo a nosotros es que continúa la inflación alta. Colócame la 12, señor director, para que veamos qué tan alta. Miren, ahí ya les tenemos. Global Inflation Rates. Han bajado los gobiernos su política agresiva, pero todavía sigue siendo alta, porque hay mucho riesgo, porque la expectativa de la tasa de retorno de 30 años acaba de romper una resistencia muy fuerte. Y si sobrepasa esa resistencia, la inflación tomará otro nuevo rumbo hacia el alza. Entonces, pero no solamente la FED que está atacando la inflación, también la está atacando el Banco Central de Europa, porque es un mecanismo, señores. O sea, los países desarrollados, cuando el dólar se afecta el euro y hay que tomar medidas drásticas. Si la Reserva Federal le sube 25 puntos al dólar, debilita el euro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la zona europea, el Banco Central de Europa en esa zona de 30 países? También atacar, porque si no ataca, entonces el dinero se va de euros para dólares y tiene que proteger sus inversiones y proteger sus ciudadanos. ¿Qué hizo el Banco Central de Europa? Que también sube. Es un mecanismo. Entonces, fíjense que el banco nuestro bajó, pero los poderosos subieron. Ese es el peligro de eso. Por eso es que entendemos que el señor Valdés Albizu se apresuró en bajar la tasa de política monetaria. Se podía dejar intacta, pausar, pero no bajarla. Porque eso no da la opción a un inversor de cambiar por dólares y irme a Estados Unidos a invertir en bonos del tesoro a 5.50 y no a 3% aquí. Así de simple, ¿eh? Eso es lo que hace un profesional en bolsa alrededor del mundo. Entonces, si nos apresuramos en tomar medidas, podemos nosotros mismos dañar la economía, quizás sin darnos cuenta, porque mientras otros suben, yo bajo. Bueno, pero están subiendo los poderosos. Y si los poderosos suben, yo no quiero bajar, porque me afecta directamente. Porque si todo el mundo sale a buscar dólares y a colocarlo en Estados Unidos, le crea un problema al gobierno ahora, para que estemos claros en eso. Y lo estamos dando como primicia eso de cómo funcionan los mercados y cómo funcionan los gobiernos. Colócame la número 14, señor director, para que veamos el Banco Central de Europa haciendo lo mismo. También subiendo la tasa de política monetaria, su más alta desde 2001, en 3.75, para fortalecer y pelear contra el dólar. Porque el euro tiene un 57.6% de movimiento en el dólar. Pero también el Banco Central de Europa, esa es la línea amarilla subiendo la tasa, también está sacando dinero del mercado. Y de casi 9 trillones de euros que tenía de impresión, lo ha bajado por debajo de 8 trillones. Son 2 políticas de destrucción masiva a la economía mundial. Y por eso, ¿qué están haciendo los bancos centrales poderosos? Bueno, ajustándose. Unos suben y otros bajan, pero si usted baja muy deprisa y se anticipa el proceso, eso es más peligroso. La medicina puede ser más peligroso que la enfermedad. Entonces, todo tiene que tener su tiempo. No decimos que todo va con su tiempo. Hay que ser paciente en esto. Debemos de esperar cuál es la reacción del mercado, cuál es la reacción de los poderosos. Entonces nosotros tomar posiciones basadas en lo que nos diga el mercado, no apresurarnos. Colócame la número 15, señor director, para que veamos la decisión global. Ahí están los bancos centrales, fíjese. El 99% de los bancos han subido la tasa de interés. Hike. Amplíala, señor director, para que tengamos una idea de los bancos globales. O sea, solamente 2 verdes, que cortaron, ahí los vemos. Cortó Japón y cortó China. Todo lo demás lo han subido. Pero ahí está la tasa de inflación en rojo. Entonces, los mercados nos están diciendo a nosotros que todavía hay grave problema. Y hay indicadores que nos dan la idea de que todavía tenemos más problemas de lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque el índice de la manufactura en Estados Unidos está en una posición negativa y nunca antes se había visto así en esa posición y que no provoque una recesión, excepto en el año 1995-96. Esa es la número 16, señor director, para que veamos, miren el comportamiento. Desde el año 1960, toda esa barra grises son recesiones. O sea que si la contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 recesiones del 70 hasta el 22. Solamente en el 95-96, ese índice se vio donde está ahora mismo, que está en 46 y no produjo una recesión. Pero esa es la excepción de la regla. Entonces, no es cierto que vamos a continuar en esa dirección. Entonces, nuestro gobernador
ha tomado la medida correcta? Sí. Nosotros entendemos que un poco apresurada. En el próximo bloque vamos a ver qué más nos dice la inflación galopante y qué nos dice el candidato a la presidencia, Abel Martínez, sobre la advertencia del gobierno, que nosotros le vamos a responder. Todos esos temas en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados tienen una máxima y que nosotros lo hemos destacado muchísimas ocasiones aquí. Es simple, una ecuación simple. Si entra dinero, la bolsa sube. Si sale el dinero, la bolsa baja. Así de simple. Su trabajo, nuestro trabajo es interpretar lo que está pasando en el Dow Jones Index, el industrial, que traza la línea de las demás bolsas. Entonces, cuando vemos que hay una divergencia en los mercados, es porque hay problemas. Entonces, a eso le tenemos que prestar mucha atención. Porque si la bolsa está subiendo con dinero que está entrando en el mercado, no hay problema. Está entrando dinero y está subiendo la bolsa. Si sale dinero de la bolsa, tiene que bajar, elemental eso. Entonces, pero eso también ataca a las economías. Cuando el dinero se va de los mercados, la economía se ralentiza, porque las empresas pierden dinero en las ventas de sus acciones. Bajan sus acciones y automáticamente bajan las acciones, las empresas cortan por las nóminas. Y cuando miles de empleados alrededor del mundo se van para la calle, los gobiernos dejan de percibir dinero en impuestos y eso manda a la economía de cada país en recesión. Eso es un ciclo así de simple. Y tenemos más de 250 años repitiendo ese ciclo. Pero que los mercados nos dicen lo que va a pasar. Se está dando un evento que no siempre se ve y es una divergencia entre los mercados y las decisiones de la fe. Y eso es mortal. Tenemos que esperar a ver qué va a pasar en las próximas semanas, quizás meses, con el mercado y si definitivamente va a colapsar. Si no continúa subiendo, entonces tiene que colapsar. Esa es la número 17, señor director. Vamos a ver una divergencia muy grande. Miren, esa línea roja de abajo, Reserva Federal Total Access, que la Reserva Federal le sacó al mercado 691 billones de dólares. Cuando alcanzó su punto más alto, 9 trillones, el Dow Jones no había subido tanto. Sin embargo, el Standard & Poor's, en este caso, 500 Index, luego de sacarle 691 mil millones de dólares, el S&P se sitúa un 2% por encima de lo normal. O sea que hay una divergencia entre el dinero que está saliendo de la bolsa y la subida del S&P 500 y del Dow Jones también. Estas son las 500 compañías más poderosas del mundo. Entonces, si está saliendo el dinero, ¿por qué está subiendo la bolsa? Hay una divergencia. ¿Quién tiene la razón? Bueno, si usted me pregunta a mí, Luis Fernando, ¿quién tiene la razón en este caso? La Reserva Federal. Porque no vamos a pelear con el Banco Central. Si él está sacando dinero del mercado, más temprano que tarde, entonces el mercado tiene que comenzar a resentir que le falta liquidez, que le falta combustible. Y ese combustible lo proporciona la compra, lo proporciona el dinero entrando, pero ahora se lo están sacando. Eso es lo mismo que usted vaya en su vehículo y que en vez de usted echarle gasolina, no le ponga gasolina. Entonces usted no puede pretender que va a llegar al fin del mundo con su vehículo. Más temprano que tarde, más cerca, se va a acabar la gasolina y su vehículo se va a detener. ¿Por qué? Porque usted no le puso gasolina. La gasolina de la bolsa es el dinero. Cuando el dinero sale de Wall Street, está saliendo gasolina de la bolsa. Y está saliendo gasolina de la economía nuestra y de la gasolina de la economía mundial. Entonces, todas las economías se tienen que ralentizar porque psicológicamente los inversores se preparan para lo peor. Ah, que está subiendo la bolsa, que duró 13 días consecutivos subiendo, sí, pero la fe está sacando dinero. ¿A quién yo le creo? A la fe. Entonces, todo este engranaje y toda esta inflación provocó un aumento de la población, pero una disminución del inventario de casa. Lo que está pasando aquí, lo que estamos viviendo en el día a día. Y todo es provocado por todas estas acciones en la bolsa de la Reserva Federal, del Banco Central de Europa y que se refleja en nuestra economía y en la economía mundial. Porque lo que pasa en Estados Unidos se refleja en el mundo. Es el 25% de la economía mundial. Ese es el número 18, señor director. Vamos a ver un aumento
de la población y una reducción de la casa. ¿Qué significa eso? Que el precio de la renta aumenta, automático, porque hay menos casa, hay más gente demandando casa, viviendas. Entonces, qué bueno que el gobierno ha entrado en construir apartamentos. Eso por lo menos garantiza un problema mayor de que la renta no se dispare tanto porque habrá menos personas buscando rentas, buscando casas para rentar. Y eso lo provocó esta crisis. Fíjate la población cómo está aumentando, pero lo mismo aquí. La población ha ido aumentando, sin embargo, las rentas, ¿cómo van? Subiendo. O sea, hay menos casas para rentar, entonces hay más demanda de personas buscando casas y sube la renta. ¿Qué es lo que sube el precio? La demanda. Entonces hay una mayor demanda, más personas demandando, más familias demandando vivienda y por eso sube la renta. Entonces, ¿por qué trajimos esto a colación? Porque eso es inflación. Entonces, toda esta crisis con la pandemia, con los 17 trillones de dólares sin valor que había en el mercado, provocó una inflación galopante. ¿Qué es una inflación galopante? Vamos a explicarle al pueblo para que el pueblo entienda por qué trajimos esto a colación y por qué le vamos a responder al señor Martínez. Esa es la número 19, señor director. Una inflación galopante no es más, es un nivel de inflación superior al 10%. Por aquí tuvimos 9,64, casi en 10. Supone una pérdida de valor importante del valor del dinero. Ustedes se recuerdan que nosotros le dijimos que no fue que subieron la canasta familiar, sino que su dinero no tenía ningún valor. Tenemos meses diciendo esto, Entonces, esa inflación galopante, que aquí llegamos a 9,60, es difícil combatirla por los gobiernos. Sus medidas suelen desembocar en recesión. Y si no se controla, puede derivar en una espiral inflacionaria. Es para que tengamos claro qué es lo que significa 2 dígitos. Y por qué cuando aspirantes a presidente se van a los medios a querer desacreditar esto a los mercados, ¿Quién miente y quién no miente? Nosotros vamos a decir aquí quién miente realmente. Entonces, trajimos esto a colación porque el señor Martínez dijo que le va a responder al presidente la advertencia de la oposición. Esa es la número 20, señor director. Para que entendamos, díganos la verdad siempre. Abel Martínez responde a la advertencia de Abinader a la oposición. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo el señor Abel Martínez al gobierno sobre lo que dijo el presidente de la República? Colócame la número 21, señor director, para que veamos qué dijo el señor Martínez sobre la advertencia del presidente. Es la número 21, señor director. Vemos aquí que dice, la tenemos ahí, señor director, la número 21, para que veamos qué fue lo que dijo realmente. Amplíeme eso. Dice aquí, en su cuenta de Twitter, el candidato presidencial por el Partido de la Revolución Dominicana, PLD, Abel Martínez, manifestó que el presidente Luis Abinader ha mentido en mucho de lo que ha prometido a la población dominicana. Entonces dice aquí, comenzó diciendo que el mandatario mintió al prometer bajar los precios de los alimentos un 30% y que ha aumentado un 28%. Señor Martínez, ya le probamos a usted de dónde viene la inflación. Ya le probamos a usted que la inflación es provocada por las decisiones de los poderosos. 17 trillones de dólares produjo una inflación galopante y que es difícil de controlar por los gobiernos. O sea que usted es un mentiroso, usted miente groseramente. Usted está mintiendo groseramente cuando dice que fue el gobierno que la subió. La subieron los mercados. ¿El gobierno tiene que tomar medidas? Sí. Tráigale al gobierno cuáles son las medidas correctas que tiene que traer. Ahora, no quiere hacerle creer al pueblo dominicano que fue el gobierno que subió la inflación. Eso es falso de toda falsedad. Porque no le dijimos a usted que el dinero se devaluó en un 95%, 97%. Y 17 trillones de dólares, déjeme ahí, señor editor, 17 trillones de dólares que habían en el mercado con tasa negativa sin valor. Y que la Reserva Federal tuvo que subir de 0.25 la tasa a 5.50 porque el dinero no tenía ningún valor. Y que lo que le costaba $30 le cuesta 100 ahora. Entonces usted con un decreto va a bajar la inflación. Falso de toda falsedad. Es una mentira grosera suya, de su parte. Decir que el gobierno, cuando prometió eso, subió la inflación. No es el gobierno, es el mercado. Ahora, a mí me hubiese gustado ver que usted trajera una propuesta para enfrentar esa inflación. No querer culpar al gobierno y querernos hacer tontos a todos los dominicanos, que le tenemos que creer a usted cuando usted desconoce eso. Usted no tiene ni idea cómo funciona la inflación en el mundo, mucho menos en nuestra economía, ni qué significa la palabra inflación tampoco, ni qué produjo la inflación en el mundo, de 2 dígitos.
porque se lo dijimos. Colócame la número 20, señor director, la 19, para enseñarle cuál es la inflación galopante. Colóquemela para atrás, la 19, para que él entienda que realmente qué es lo que es una inflación. Es un nivel de inflación superior al 10%, y cientos de países alcanzaron el 10%, y nosotros alcanzamos 9,60, y una pérdida del valor del dinero. Y los gobiernos, la número 3, es difícil combatirla por los gobiernos, porque sus medidas suelen desembocar en recesión. Entonces usted está mintiendo, señor. Entonces no le mienta al pueblo cuando quiere hacernos creer a nosotros que el gobierno fue que subió eso. Colóqueme la 21 para atrás, señor director, para que veamos qué más dice el señor Martínez. Dice aquí, también expresó que engañó a la población al decir que iba a reducir la delincuencia de un 50% cuando ha aumentado un 35%. Bueno, pero ustedes le estaban pagando a los policías 8,000 pesos. Y usted le da 8,000 pesos a un policía y una pistola y 45 tiros, y usted pretende que sea honesto. Eso no queremos decir que todos son deshonestos, pero tiene que haber delincuencia porque no les importa atacar la delincuencia. Pero sus amigos funcionarios ganaban 1 millón de pesos y la familia de ellos todos ganaban 800 y 700 mil pesos. Y un policía ganaba 8,000 pesos. Entonces usted no puede pretender que se reduzca la delincuencia pagándole 8,000 pesos a un policía. Entonces este gobierno le está pagando 24,000 pesos a un policía, lo que usted no hizo en 20 años. ¿Por qué usted no se le dijo a su presidente Danilo Medina o a su presidente Leonel Fernández que le subiera 25,000 pesos el salario a los policías para que enfrentáramos la delincuencia hace 20 años? Porque usted no tiene idea de lo que está pasando. Entonces usted le está mintiendo también al país de forma grosera. Es una mentira suya grosera. Porque para combatir la delincuencia necesitamos policías bien pagos, militares bien pagos y educados. ¿O usted se piensa que un policía en Estados Unidos gana 500 pesos? No. ¿Usted se piensa eso? ¿O un país desarrollado cuánto gana un policía? Es una profesión igual que otra cualquiera. Entonces no le miente al país de forma grosera. Y también dice usted que el petróleo lleva meses por debajo de 85 dólares y no ha hecho nada, enfatizó el político mediante el tuit. Bueno, pero eso lo dijimos nosotros y qué bueno que usted coincide con nosotros. Eso no lo dice usted. Nosotros fuimos lo que le dijimos al señor Ito Bisonó, que bajara la gasolina, que tiene meses por debajo de 85 dólares. Eso no es el presidente, eso es el ministro de Industria y Comercio. Cuando usted quiere culpar al gobierno, ok, cópielo, pero tráigale una propuesta al gobierno. Pero vamos a aceptarle que usted tenga la razón en eso de la gasolina, porque nosotros lo hemos planteado aquí más de 20 veces eso, que el señor Ito Bisonó tiene que bajar la gasolina, porque esos fueron los parámetros que dio el presidente, 85 y 115. Por debajo de 85 había que bajarla y él no lo ha hecho. Le voy a aceptar eso a usted. Y qué bueno, porque usted corrobora lo que nosotros hemos dicho aquí por meses, con los precios de la bolsa actualizados, al día a día, todas las semanas. Y que le reclamamos al señor ministro Ito Bisonó que tiene que bajar la gasolina. Pero no porque usted lo diga, es porque ha bajado en los mercados. Si usted le hubiera dicho eso hace 20 años, yo se lo hubiera creído. Pero lo dice ahora para ganar partido político. Pero se lo voy a aceptar esa parte. Porque ahí usted tiene la razón. Pero no porque usted la tenga, no. Sino porque el señor Ito Bisonó no ha hecho su trabajo. Eso ni siquiera es el presidente. Es el ministro de Industria y Comercio, que tiene que bajar la gasolina. Porque el presidente fijó 2 parámetros. Pero el suyo no hizo nada. Y usted nunca lo dijo. Ni atacó la delincuencia. Usted se quedó pagándole 8,000 pesos a los policías. ¿Cuánto usted le paga a un policía municipal? Págale 30,000 pesos a un policía municipal para que usted exija. Entonces, cuando usted dice eso y quiere culpar al gobierno, miente de forma grosera. No es el gobierno que miente, es usted que está mintiendo. Ahora, quien le responde bien a cuáles son sus funciones es el señor Ulises Rodríguez. Esa es la número 22, señor director. Dice aquí que usted no ha hecho su trabajo. Ulises Rodríguez afirma, Cabildo de Santiago abandonó hospedaje Yaque. Ese es el hospedaje Yaque. Y usted tiene 7 años y no ha podido resolver un problema de salud al pueblo dominicano, al santiaguero, una insalubridad terrible de los alimentos. Lo mismo que la avenida del Arroyo, ahí en el Ensueño, en el Retiro Segundo. 7 años y usted no ha resuelto esa podredumbre que hay ahí. Ese es su trabajo, señor Martínez. Y usted piensa dirigir el país y no ha podido resolver el problema del hospedaje Yaque en Santiago y la avenida del Arroyo y los barrios periféricos. Y usted no ha podido resolver el problema. ¿O usted se cree que el monumento es la cara de Santiago nada más? No es el monumento. Esto es más importante que el monumento. Limpie el baño de su casa primero. No limpie la sala. Limpie el baño de su casa y la cocina, no la sala. La sala es el monumento.
Vamos a limpiar toda esa podredumbre que está alrededor de los barrios, toda esa basura que está ahí. Porque si yo le traigo la foto, le voy a traer fotos de todos los barrios, que usted no ha hecho su trabajo por 7 años. Entonces, ¿qué más dice el señor Rodríguez? Esa es la número 23, señor director, ahí nos vamos. Para que estemos claros en esto. ¿Quién es que está mintiendo? Es usted que está mintiendo de forma grosera. Colóqueme la 23, señor director, para que veamos qué más dice el señor Ulises Rodríguez sobre el hospedaje Yaque, que usted no lo ha limpiado. Entonces, haga su trabajo y limpie a Santiago, pero comience por el hospedaje Yaque y haga un mercado ahí, como el mercado de la capital, hágase un mercado ahí. Usted tiene 7 años y no ha podido resolver el problema del hospedaje Yaque. Eso significa, señor Martínez, que usted su trabajo no lo ha hecho, porque no hay trabajo a media. Y su salario lo pagamos nosotros los contribuyentes. Entonces, de una vez para siempre, antes de usted irse, vaya a limpiar ese hospedaje y hágase un mercado nuevo y que los santiagueros tengamos un mercado no insalubre así como está, no. Un mercado que podamos caminar y que usted en 7 años no ha hecho nada. Entonces, haga su trabajo, señor Abel Martínez. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerle la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glide. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó